Pastor. Sí, vamos a empezar con algunas cositas que no están acostumbrados a lo mejor a escuchar, Sí. seguramente, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto después de la pandemia? Bueno, así vamos a trabajar en este día. Todos sabemos que el desastre económico mundial producido por el coronavirus, que fue plantado en Oriente y también se llegó a Europa y también a nuestro continente, o sea, en todo el mundo. Fue plantado porque fue puesto en un lugar y de ahí hubo una contaminación muy grande. Vemos el tiempo anunciado en nuestras prédicas. Muchas veces nosotros anunciábamos que hay tiempos de tribulación, hay tiempos de angustia, hay tiempos tremendos que vendrán, pero bueno, ahora ya lo estamos viviendo. Vemos el tiempo anunciado y lo que no sabemos cómo iba a suceder, porque en realidad no sabíamos cómo iba a suceder. Pero ahora vemos que a través del nuevo orden mundial, que es el lugar donde se planifica, donde se dialoga todo el tema por venir para este mundo. Vemos a través de las alianzas de las naciones, como lo menciona en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 24 y 25, habla de los 10 cuernos, que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y 3 reyes derribará. Tenemos que tocar el libro de Daniel y sobre todo del sexto, séptimo capítulo, porque sabemos que los capítulos anteriores ya se cumplieron y desde la mitad del libro de Daniel en adelante es para estos tiempos. Y dice en el versículo 25: y habrá palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en la mano hasta tiempos y mitad de tiempo. Cuando yo leía esta palabra ya hace un par de años atrás, y también en este tiempo que querían cambiar la ley, ¿no? Y que sin legislarla, porque en realidad la ponen ya, la ponen a la noche y a la mañana te levantás y ya está puesta. Muchas de las leyes están puestas. Entonces dice, y cambiarán los tiempos. Los tiempos después de esta pandemia van a cambiar. Va a cambiar la sociedad, va a cambiar, van a cambiar incluso las personas que trabajan en sus horarios de trabajo. Va a haber un cambio tremendo. Así que esta palabra es tremenda porque ya la estamos viviendo. Bueno, aquí está claro que habla Daniel de los últimos tiempos y esto es hoy. Vemos también grandes corporaciones de hombres que hicieron alianzas con este propósito: cambiar las leyes, exigir vacunas, cambiar la educación de nuestros hijos, privatizar las escuelas, privatizar universidades y aún también la salud. Sabemos que en Argentina tenemos todavía hospitales que son gratuitos, que en otros países no lo tienen. Y por último también, como quieren implantar el chip. Yo no sé si usted lo vio, pero yo sí lo vi. Billy Gates es aquel en el cual ya tiene preparado el chip y aún lo muestra. Así que hay muchas cosas que yo no voy a hablar porque usted ya lo sabe, lo conoce y mejor explicado que uno. Todo esto viene ya de mucho tiempo, como por ejemplo el magnate Rockefeller, que es uno de los que llevó adelante el nuevo orden mundial, con otros, con el hermano y otros que están también comprometidos, con la familia Rochester, que hicieron el pacto en el billete de $1 que circula por todo el mundo. Y ahí está el pacto satánico con el triángulo, el ojo de Horus, y dice, en Dios confiamos. Dios es un Dios pagano, no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como es nuestro Dios, sino es un Dios pagano, porque viene de Horus. Y Horus tiene que ver con el hijo de Semiramis también, que es a través de
de otro país cambian los nombres. Hoy es otro, el que está a la cabeza de este orden, y que es Billy Gate, como muchos le dicen, y otros que pertenecen a esta orden, que son los Illuminatis. Uno de los que también son es Johnson & Johnson, que está trabajando con Billy Gates. Sabemos que el Papa Francisco es uno de ellos también. El Papa pertenece a este nuevo orden mundial. ¿Y cómo sabemos? Primeramente lo sabemos porque habla igual que ellos. Si usted lo escucha hablar, habla igual que ellos. Hablando y cuidando de la naturaleza, de la educación de los niños, de la alimentación de los niños. Y no habla de Jesús. Tampoco habla de la palabra ni de los últimos tiempos. No habla de los juicios de Dios para aquellos que están en pecado y no tienen arrepentimiento. No, habla para preparar a los niños y a los jóvenes para el mundo que viene. De eso sí habla. ¿Puedo hacer una pregunta, pastora? ¿Es el Papa el anticristo? Si es el Papa el anticristo, no. El Papa es aquel que está en el Vaticano, es Babilonia, es la gran ramera y es la madre de la idolatría que ha contaminado las naciones. El anticristo tiene que ver con lo que está preparando el tercer templo y se sentará en él y se hará adorar como él, y ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. O sea que el anticristo, porque algunos piensan que el anticristo es una persona. No, es un espíritu organizado que habita en las personas, que son aquellos que tienen, como nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo, ellos tienen la revelación misma de Satanás en sus vidas. Para preparar el mundo que viene, todo es para su imagen y semejanza. No es para la imagen y semejanza de Dios, sino para su imagen y semejanza. Una de las cosas que vi hace poco en un video es lo que pasó en Italia. Lo que pasó en Italia, que la gente, que hay tantas muertes, tanta pérdida, y dice que abrían las ventanas y tiraban dinero a las calles. Y tiraban dinero a las calles porque se daban cuenta de que el dinero no vale nada cuando pasa una situación como esta pandemia, ¿no? Y yo, lo busqué porque también estaba en Ezequiel 7, capítulo 19, dice la palabra de Dios, y la estamos viviendo, y esta palabra es profética, ¿no? Arrojará su plata a las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarles en el día del furor del Señor. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. El acumular dinero cuando llegan estas situaciones no sirve. Sirve únicamente para lo único que puede necesitar el ser humano, es comer. Es alimentarse y estar adentro de su casa. Y vemos que también dice en la palabra, esto es lo único que Dios está diciendo a Israel, que creyó que también su riqueza acumulada los protegía, y no era así. Esta palabra Dios le habla a Israel. Y en el versículo 20 es una palabra que también va a contestar a la pregunta que me hizo. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en la soberbia, e hicieron con ello las imágenes de sus abominables ídolos, y por eso se lo convertí en algo repugnante, en manos de extraños le entregué para que sea saqueada, será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Apartaré de ellos mi rostro, será violado mi lugar secreto, pues entrará el invasor y lo profanarán. Ahora, yo decía, qué cosa tremenda, ¿no? ¿Cuál es
la abominación más grande que Dios vio en su templo, en su lugar secreto, que levantó su gloria, como decir, levantó campamento, la abandonó y dejó que otros profanaran ese lugar. Y esto tiene que ver con algo muy importante, porque habla en Apocalipsis 18-19, habla de la caída de Babilonia. Y la caída de Babilonia tiene que ver también con este imperio que pronto va a caer, porque todo imperio cae, como el imperio romano, como el griego, como todos aquellos imperios que un día fueron fuertes, un día se derriban. Y también está en la palabra de Dios. Aquí se describe la destrucción de Babilonia. Y se nos habla de un día en el cual los hombres confiarán en las grandes operaciones comerciales y en el mercado de valores, haciendo depender su éxito de estos factores, y los que gobiernan aseguran que todos los aspectos de la vida mejorarán. Están asegurando algo que seguramente vendrá y lo vamos a ver también más adelante. Hay aquí una mentira, hay un engaño. Nada detendrá el juicio de Dios. Dios hará su juicio porque ya está en acción el hombre de iniquidad. Otra preguntita. Le voy a decir unas cuantas preguntas. Sí, cómo no. Muchas que seguramente se harán los oyentes, ¿no? ¿Cuándo serán los próximos acontecimientos bíblicos? Bueno, los acontecimientos bíblicos, vemos que ya estamos viviendo los acontecimientos finales de los últimos tiempos proféticos de la semana 70. Sabemos que faltan algunas profecías, muy pocas, para que se complete la semana 70, que es donde después es el fin de los tiempos. Ya la primera parte está cumplida, como dije hoy. En Daniel capítulo 5, versículo 12, dice la palabra: por cuanto fue hallada en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto habla de Daniel. El diablo es un imitador. Satanás conoce el reino de Dios porque fue un ministrador allá en el cielo, hasta que fue hallado en el maldad. Lo vemos en Ezequiel 28:18. Él ministraba en el monte de Dios, pero se enalteció su corazón a causa de su hermosura, y se corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré. Y es verdad que Satanás está delante de los reyes, delante de los gobernantes, y es ahí donde estábamos hablando. Él es el que está sentado en este momento y tiene su trono allá en el nuevo orden mundial. Leemos en Daniel 8, y yo quiero que usted pueda ver, comparar la primera palabra que leímos a cómo imita también el diablo, porque anhela querer ser igual a Dios, siempre lo anheló. El fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, se levantará con altivez de rostro y entendido en enigmas. ¿Vieron cómo es realmente imitador? Porque todo lo que tenía Daniel es lo que el anticristo lo va a querer tener. Y su poder, dice, se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Un gobierno mundial global. ¿Por qué habla de destruir a los fuertes y al pueblo de los santos? Habla de destruir a los fuertes porque ya está destruyendo, por ejemplo, en cada país los presidentes. Los presidentes ya se están sometiendo a este nuevo orden mundial. No solo someterá a la gente, sino también a todos los gobernantes de cada país. Destruirá a los fuertes. ¿Por qué? Porque tendrá que someterse al sistema mundial, sí, cada presidente, porque de ellos dependerán todo el sistema, y perseguirá al pueblo de los santos, porque si no
somete a los presidentes de cada país, entonces no dará resultado lo que ellos quieren tener, un gobierno global y aún también una sola creencia, una sola religión. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Esto también lo estamos viviendo en este momento. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. El engaño en su mano aún también engrandecerá su corazón. Y si va en aviso. Dígame, cualquiera de nosotros que estamos aquí, que los que están escuchando, ¿tuvimos aviso de esta pandemia? Sin aviso, copó en 3 meses todo el mundo, todos los países. Y se levantará, dice, como el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios ve y quebrantará también a aquellos que han ejecutado esta pandemia. Esto es cuando la soberbia del hombre llega al colmo. Todo imperio cae, ¿no? Pero cuando cae, ¿cuándo cae? Cuando está en la cúspide, cuando está la soberbia por arriba de toda la razón humana. No cabe duda de que estos son tiempos que estamos viviendo en este momento, claves, y que la palabra ha sido clara y está siendo clara, y cómo nos está llevando, ¿no es cierto? Amén. Nos está llevando realmente a toda esta circunstancia y situación que estamos viviendo, y a veces los otros que predicamos la palabra y la gente que escucha, piensa que estos acontecimientos están en la Biblia, pero que no se van a hacer realidad, y realmente se están haciendo realidad, sobre todo la soberbia, ¿no? Sí. Y creo que en este momento, en este tiempo, los hombres, diríamos, que están a cargo de llevar adelante lo que es los países, su soberbia es muy grande. Creo que tenemos uno ahí dando vuelta que... Sí. Y lo puede decir, si quiere. No, ya va a llegar. Ya va a llegar. Sí, Muy bien. lo vemos del gobierno, sabemos que Trump es uno de los soberbios también en este tiempo, que quiere atacar a Venezuela, ¿no? A un país en el cual se está defendiendo y que realmente está con el engaño que habla la palabra de Dios, que quiere proteger, que quiere la seguridad, que quiere el bien. Pero está hablando de una guerra, está hablando de muertes, está hablando de hambre, está hablando de una destrucción. O sea que no sé de qué lado lo está mirando Trump, porque realmente es muy soberbia. Todo va tan rápido, pero sabemos que faltan algunos acontecimientos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son entender, los acontecimientos? Bueno, yo voy a empezar en Marcos 13, capítulo 13, versículos 7 y 8. Dice, mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Y como decía hoy, todo esto lo hemos visto. Todos vemos televisión. Todos sabemos lo que pasa del otro lado del océano o del continente. Todos sabemos que hay terremotos, que hay tsunami, porque lo escuchamos. Acá no lo hemos vivido, pero vemos también como hay hambre, terremotos, granizo, fuego forestal, inundaciones, tsunami. La tierra se mueve porque tiene una falla y produce una ola gigantesca y mata a millones de personas y destruye casas y se lleva autos y se lleva todo. Eso lo vimos, entonces, pero dice, aún no es el fin, pero sí es principio de dolores. Sí es principio de dolores. Y veremos también, dice, reino contra reino, que se levanta reino contra reino. Se levanta gobierno contra gobierno, recién nombré a uno, gobierno contra gobierno. ¿Y cuáles son los acontecimientos que faltan? Y sí, algunos han pasado.
pero todo imperio en su soberbia cae. Esto ya lo habíamos hablado. Satanás siempre te miente, te engaña, te muestra que te cuida, que te protege, y lo único que hace es adueñarse de tu alma. Eso es lo único que hace, y lo vas a ver día tras día. Nuestro reloj es Israel. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo podemos explicar un poquitito para que la gente pueda, para aquellos sobre todo que nos ven y nos ven por primera vez o 2 veces o 3 veces? Bueno, así rápidamente, ¿usted tiene algo como para poder explicarle por qué? Algo, Israel? Pastor, todo lo que uno habla son fragmentos de un estudio, de un seminario que dura muchas horas, ¿no? Que íbamos a hacerlo el 15 ahora de abril, íbamos a hacer un seminario abriendo panorama proféticos, pero de otra manera. Acá en 40 minutos, 50 minutos no se puede hacer mucho, pero sí estirar algunas palabras como para poder abrir un panorama. Por ejemplo, tenemos el reloj en Israel. Por ejemplo, hablamos sobre Gog y Magog. Quizás yo le digo Gog y Magog, que está en Ezequiel 38, de 1 al 23, y dice quién es, porque prácticamente en los púlpitos no se ha hablado de Gog y Magog, que es prácticamente Satanás y donde tiene su trono. Habla sobre Gog y Magog. Y sería la invasión del reino del norte a Israel. Es una batalla sin precedentes. Es una batalla tremenda que va a haber en Israel, queriéndola hacer desaparecer. ¿Quiénes son estos países del reino del norte que supuestamente atacaría a Israel? Y todos estos países que atacarían serían de Medio Oriente, o Oriente Medio, como se dice. ¿Cuáles son? Egipto, Turquía, que serían los turcomanos, Rusia, parte de Mongolia, Jordania, Armenia, Irán, Afganistán, Pakistán, Irak, Arabia Saudita. Y este llamado Gog, un espíritu gobernador, un principado tremendo que está preparando llegar al trono de David. Ellos atacarán a Israel ferozmente y habrá una gran batalla en estos países donde están los islámicos. Ahí se han podido multiplicar y también resurgir. ¿Por qué? Porque los islámicos no hubo un tiempo donde prácticamente ellos no se notaban en el mundo. Pero a través de su profeta Mahoma, que trajo una renovación, Mahoma de la tribu de Quraysh, él trajo una renovación a los musulmanes y se hicieron fuertes, pero se hicieron fuertes también porque han violado también su lugar secreto, y su lugar secreto ellos tienen escondido algo que ya pronto lo vamos a revelar. Así como lo tiene el Vaticano, también tienen los musulmanes. Así como fue descubierto en el pueblo de Israel que tenían los sacerdotes un lugar donde Dios le dice a Ezequiel: haz un agujero y mira del otro lado de la pared qué es lo que hacen mis siervos, mis sacerdotes, y cuál es la abominación que ellos hacen. Adoraban al sol, adoraban a Semiramis, adoraban a su hijo Tammuz, adoraban a los reptiles y tenían imágenes de ídolos que Dios le revela a Ezequiel. ¿Por qué está la ira de Dios? ¿Por qué Dios retiró su gloria y retiró la cobertura sobre el templo que después, 70 años después, es destruido por Jesús? Profetizado, mejor dicho, por Jesús. Profetizado la destrucción del templo. Dios no va a hacer eso si no hay algo
que realmente sea, que lo irrita, que le trae esa ira y que quiere emitir ese juicio por la abominación tan grande. Dios estará con Israel más allá de todas las cosas, más allá de esta invasión que va a haber a Israel. Dios ama a Israel y Dios también la va a defender. Esta batalla será antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Pastor. Satanás allá tiene su trono, ¿no? Como decía hoy, Sí. Gog y Magog. ¿Y qué pasa? Yo hasta pienso que también hay tronos, digamos, dentro del cristianismo, ¿no? Que, Sí, por supuesto, claro. Con trabajos de estos espíritus que se vienen moviendo hace siglos. Nosotros, como el pueblo de Israel, adoramos a un solo Dios. Y nosotros, a través del Espíritu Santo que nos guía, tenemos un solo Dios, un solo Señor y un solo Espíritu. Y aquel que no cree fielmente en esto, está profanando su santuario, su templo, que en este tiempo es nuestro corazón. Entonces, si yo en mi mente y en mi corazón llevo la idolatría o llevo algunas otras cosas de fetichismo, hechicería o magias, entonces yo estoy profanando como se retiró de Israel la gloria de Dios del templo, que después también fue destruido. Así nos pasa a nosotros, a cada ser humano. Él viene, mora en nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar y limpiar nuestro santuario. Cuando hablamos de Satanás, allí tiene su trono. Sí, es para discernir los tiempos proféticos. Debemos analizarlo de una manera también diferente. Sabemos que la palabra de Dios es todo palabra, pero también no es solo letras, sino números. Hay muchos números proféticos en la Biblia. Y yo quiero, quizás usted puede entender algo o puede entender poco o mucho. Todo depende que preste atención en este momento. Por ejemplo, el abecedario hebreo son 22 palabras, pero son 22 letras, perdón. Y cada letra es el número. O sea que cuando una persona está escribiendo una palabra, también está escribiendo números. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Gog, que es, empieza con G de gato, que es la letra Gimel, ¿no? Y que pertenece al número 3. Y empieza con G y termina con G. Las vocales no se cuentan. Las vocales no se cuentan porque justamente ahí se esconden las palabras secretas. Por ejemplo, 3 más 3, G más G son 6. 6 es el número de hombre. Es donde también Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Satanás, como buen imitador, busca el trono de David. Y ahora cuando nosotros hablamos de David, también empieza con la D y termina con la D. David, ¿no? Y tiene una B corta en el medio. Una B corta en el medio que sería, la D pertenece a una Dalet, que es el número 4. La B corta pertenece a una Bab, que es el número 6. Y la D, como dije hoy, la Dalet, número 4. Cuando yo sumo estas 3 letras, que son números, me da el número 14. Y 14 es un número profético. ¿Por qué es un número profético? Yo le voy a mostrar bíblicamente en Mateo 1:17. Habla de las generaciones. Desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. El 14 es número profético de mucha importancia, al igual que el número 26. El 26 yo lo tengo acá. Por ejemplo, esta es una Yud, esta es una Hei, esta es una Bab y esta es una Hei. Acá yo tengo a Yud, Hei,
Vangel, que esto tenía una Y, una H, una B corta y una H. Ahora, este es el número 10, este es el número 5, este es el número 6 y este es el número 5. Si yo lo sumo, me da 26. O sea, que son 26, que son letras, son consonantes, estas 4 letras. No hay vocales, que Y, H, B corta, H, nadie la puede pronunciar como nombre, porque está escondido. Y lo han escondido porque ellos no querían llevar a los gentiles la salvación y la palabra de Dios, el evangelio de las buenas nuevas. Pero hay un reclamo de Dios en la palabra, también en Ezequiel, donde dice que se olvidaron de mi nombre. Ha llegado la profanación a los templos, a la creencia, a su propia familia, de olvidarse el nombre de Dios. Y olvidarse el nombre de Dios tiene que ver con una bendición muy grande. Por ejemplo, si yo queremos bendecir a nuestro hijo mayor, y yo lo bendigo, y la bendición tiene que ser la apostólica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Verdad? Es una bendición apostólica. Ahora, cuando el pueblo de Dios tenía que bendecir a un hijo para que se haga cargo de la herencia, cuando los padres no estén, y también de los hijos menores, tenía que tener esa bendición, y no se acordaban de su nombre, porque la bendición de Dios, en el nombre de Dios, era transmitir lo sobrenatural de Dios a una persona, en este caso a un hijo. Entonces Dios también le reclamaba al pueblo de Israel: se han olvidado de mi nombre. Vemos, como dije, el número profético también es el número 26, y ya con esto también vamos a después cerrar, porque después del 2020 la próxima tiempo profético es el 2026. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, aquí también guarda lo escondido. Dice: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y eso ya está operando. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemos estado hablando, creo que todo este tiempo. El cual se opondrá y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí vemos ya, tiene que estar levantado el tercer templo. Aquí, ya para que se siente en el templo de Dios, el anticristo, tiene que estar levantado el templo. Y también se quiere hacer pasar por Dios. Por eso estamos marcando la diferencia. El anticristo es el que se va a sentar en el templo de Dios, pero cuando esté construido. Por eso nuestro reloj y nuestra mirada es Israel. Esto ya estuvo anunciado por Pablo también y Timoteo hace 2000 años antes. Estamos viviendo tiempo de apostasía, cuando los corazones de muchos se han enfriado. Satanás anhela y apunta hasta llegar ese momento, pero falta poco. En Mateo 24, versículos 36 y 37 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí tenemos que reflexionar. El día y la hora nadie sabe. Y aquí vamos a entrar también a descubrir lo que Dios quiere que hoy vos entiendas. Pastor. Hablando de las generaciones, ¿a cuánto equivale una generación en años? ¿A cuántas generaciones estamos? Bueno, en el libro de Éxodo, cuando vemos que Moisés está en el desierto, está hablando de una generación de 40 años. Ha pasado para ir a poseer la tierra prometida. Pero en el Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años,
con toda su fuerza y molestia y trabajo, pronto pasan y volamos. O sea, que estamos viviendo nosotros en el tiempo donde la vida se alarga. Entonces las generaciones también son de más años. En el tiempo de Moisés era 40, hoy, por ejemplo, un jubilado se jubila, la mujer a los 60, el hombre a los 65, y quieren llevarlo también a un poco más, ¿no? Quiere decir que las generaciones de que hoy vivimos son 60 años y 70 años. Es lo que se puede hablar hoy en día. Y aquí vemos que el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu habla, ¿no? Hoy a la congregación, lo que habla el pueblo de Dios, porque hay que tener oído. No todo el mundo puede entender esta palabra, pero si usted después la busca, la vuelve a escuchar o la comparte, va a entender, porque el Espíritu Santo le va a dar la capacidad de entender, le da la revelación. ¿A cuántas generaciones cree que estamos después de estos acontecimientos? ¿A cuántas generaciones? Bueno, volvamos a las 14 generaciones que habla Mateo, ¿no? Nosotros estamos en el tercer milenio, ¿verdad? Y está hablando de 3 milenios en el libro de Mateo capítulo 1. Quiere decir que cada milenio más o menos tienen 14 generaciones, 1000 años. Equivale a 1000 años, pero no siempre llega a 1000 años. Por ejemplo, equivale a 940, 960 aproximadamente. Nosotros cursamos el tercer milenio, pero del calendario solar. El pueblo de Israel está en el quinto milenio, que es el calendario lunar, y está en el año 5781 de Rosh Hashanah, calendario lunar, para que en el año 6000, que ya faltan nada más que 219 años, como todo judío cree que en el año 6000 terminará el mundo, en el año 6000 de ellos, que faltan 219 años. Pero en realidad, ya nosotros del tercer milenio, que sería volviendo a las generaciones de cuando vino Yeshua a la tierra, a traernos las buenas nuevas, estamos cursando ya 20 años, porque estamos en el 2020. Y este milenio es el milenio que vamos a vivir nosotros y reinar con Cristo. Este es el milenio. Quiere decir que más o menos dentro de 40 o 60 años es la segunda venida del Señor. Haciendo los cálculos bíblicos. Esto pues se abre un panorama más grande en los seminarios. Quiere decir que en este tercer milenio, en el calendario solar, viene nuestro Señor para reinar con nosotros. En Marcos, y yo aquí quiero que usted también preste atención, en el Marcos capítulo 13, versículo 2, dice: si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Por eso estamos hablando menos de 1000 años. Y en Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia? Si sus escogidos hablan y claman de día y de noche, ¿se tardará Él en responder? En Mateo 16:2 dice, y aquí también vemos otra respuesta. Hermano, si el Señor va a cortar los tiempos por causa de nosotros, de los escogidos, Él escucha nuestro clamor, y Él escucha, y nosotros anhelamos también la venida del Señor, y anhelamos también las conversiones, y no que la gente venga a entretenerse a la iglesia, a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen que por venir a la casa de Dios son salvos, y no son salvos, porque son convencidos y no convertidos. Aquel que tiene esa decisión,
ese compromiso, y aún gime por el Señor para que venga, para que el Señor realmente ponga las cosas en orden en este milenio y que se termine también con la maldad y con todo aquello que hoy estamos viviendo, ¿no? El hombre inicuo. En Mateo 16:2 dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arrébalos. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arrébalos el cielo nublado. Y le dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Claro que podemos, porque en la palabra de Dios, Dios nos dejó la revelación para los tiempos pasados y para estos tiempos. Estos tiempos son revelación de Dios. Y en la parte numérica también, como hoy la llevé. Jesús vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Y dice la palabra también que todo ojo lo verá. Y aquí viene también la otra pregunta. ¿En qué fiesta solemne vino Yeshua? O Yeshua, como le gusta. Yeshua. Amén. ¿En qué fiesta viene el Señor, no? El Señor, estamos en Pesaj, que estamos en Pascua. Estamos en Pascua y celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vino en una fiesta, ¿sí? Después también dijo a sus discípulos y a otros también, que eran 120, y dijo, quedaos aquí y esperad ser investidos del Espíritu Santo. Y se quedaron en el aposento alto. Y llegó el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue eso? En Shavuot. En Pentecostés. Ahora, el pastor me pregunta, ¿en qué fiesta viene el Señor? El Señor también viene en una fiesta. Y en la fiesta es en Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Porque antes cantábamos cuando suenen las trompetas en aquel día final, y que sea pasado o lista, ahí he de estar. En realidad estaremos, ¿no? Estaremos y seremos levantados con poder, como dice el coro. Ahora vivimos tiempos de tribulación. Ahora viene el tiempo más difícil porque es el espíritu del anticristo en acción. Y el engaño de una aparente paz y seguridad comienza después de esta pandemia. Será a fin de año, será el año que viene, pero ya se está cocinando allá, del otro lado del océano, en el oriente, en el Medio Oriente y en otros países de Europa, vemos que ya se está preparando el anticristo en acción. Se levanta en su potencial y habla de paz. Paz, cuando no va a ser una paz ficticia, una paz aparente. A través de la economía global, soluciones rápidas que no nos dejan pensar o decidir. Por ejemplo, ya que puse la vacuna por el coronavirus, ¿no? Que sin ver resultados favorables atentan y afectan a la salud de nuestros hijos, que pasan a ser del Estado, nuestros hijos, y donde preparan a los menores a someterse a esta esclavitud de estas vacunas, porque atacan en las capas de la corteza cerebral y provocan cambios de conducta, en las emociones, en la capacidad motora y los hacen sumisos. Usted lo ve en Google, yo lo leí y realmente de estas vacunas también provienen de Billy Gates. Realmente cuando lo leí tiene como casi una hora este video. Se imagina que yo no soy la persona que puede hablar mucho de esto, pero sí lo puede googlear y tendrá mejor información. El pueblo de Dios, la iglesia, ¿qué será de ella? Wow, el pueblo de Dios. Dios levantará a sus siervos y siervas y líderes, pastores de sus manadas.
Y ellos tendrán que vivir por fe y confiar en la palabra de Dios, que Dios estará con nosotros hasta que Él venga. Y viviremos bajo la nube de día y bajo la columna de fuego de noche, que quiere decir bajo las oraciones, bajo la cobertura de aquellos que vamos a estar sujetos a sus creencias, a la creencia de la palabra de Dios. El Señor abrirá puertas y nos sustentará. Y no tendremos necesidad de médicos, porque como en el desierto, Dios era el médico de ellos, aún también los alimentaba, la ropa no se envejecía, ni aún también se hinchaban sus pies, ni sus zapatos se gastaban. Nosotros somos aquella nueva Jerusalén. Somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos aquellos en los cuales Dios ha puesto su mirada, porque Él dispersó a su pueblo y también lo recoge. A aquellos y aquellos también extranjeros, aquellos que han aceptado a Jesús en sus corazones, somos aquellos que vamos a traer un avivamiento también sin precedentes, como nunca antes. Porque la gloria de Dios, aquella gloria que se retiró por la abominación que se hacía en el lugar secreto del templo de Dios, en el lugar secreto del templo, porque sabemos que es el lugar, el patio, lugar santo y lugar santísimo. Hay algo que Dios es aquel que empieza su juicio y empieza por su casa, empieza por sus siervos. Entonces la gloria postrera será mayor que la primera. Dios derramará de su espíritu, Dios derramará de su gloria y veremos la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque va a estar constituida por los verdaderos creyentes, porque los que están tibios o los que no son creyentes no van a volver a la iglesia, no se van a congregar, porque van a consumir lo que el Estado y el nuevo orden mundial les va a ofrecer, que es paz, seguridad, bienestar y un montón de cosas. Pero Dios también hará lo suyo con nosotros, y muy bueno. Sabemos que falta poco para esa batalla. Es tan así, porque con lo que dijo recién ahora referente a los creyentes, me parece que es una palabra muy fuerte esta y muchos creyentes van a tener que revisar el corazón, el andar y el caminar, porque también creemos que con esta pandemia la iglesia va a tener que cambiar los mensajes. Amén, y a claro, profundizar seguro. Realmente mucho más de lo que se está haciendo ahora. Porque si no somos nosotros los escogidos, los siervos de Dios, los que vamos a tener problemas si no trazamos la palabra en los tiempos que vivimos. Sí, es así, pastor, porque los mensajes de prosperidad, que es verdad que Dios prospera y Dios no abandona a su pueblo, van a desaparecer, porque hay muchos que justamente han tenido plata y la han tirado por la ventana. No les sirve la plata cuando hay opresión, cuando hay virus, cuando hay ataques demoníacos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo. Satanás tiene el trono allá en el oriente, pero también el diablo y todos los que son los demonios están por todo el mundo. Y atacan las familias, y atacan los negocios, y atacan al pueblo de Dios también. Pero Satanás, su mirada hacia hoy es Israel. Entonces, esta guerra de las naciones contra Israel, el reino del norte atacando grosamente a Israel, es la profecía bíblica, es que Dios también peleará por ellos. Dios defenderá y le dará victoria, porque habla la palabra de Dios en Ezequiel 38, y dice, y enterrarán a su enemigo para que no se levante más en el valle de Himón Gog, porque Dios dispersó a Israel y tuvieron que emigrar a muchas naciones, pero Dios ahora le está hablando a todo el mundo, a todo su pueblo, a cada uno en especial para conversión y para vida eterna. Porque el plan de Dios es perfecto,
Si ellos no predicaron, el pueblo de Dios no predicó y enseñaron al mundo gentil la revelación, Dios tuvo que mandar a su hijo Yeshua, el Mesías, para predicarnos y darnos el mensaje de salvación. Pero el enojo de Dios y la ira de Dios fue más grande cuando ellos se fueron tras los ídolos, tras dioses y se olvidaron su nombre. Lo vemos en Jeremías 7, capítulo 7, versículo 18, en Jeremías 44, 18, 19, 44, 25. Aquí usted encuentra todo lo que uno está hablando y le va a dar mucho más el Señor. Dice en el versículo 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Le dice, ¿no ves, Jeremías, no ves lo que ellos hacen en las ciudades y en las calles de Jerusalén? En el verso 18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Cuál es el enojo más grande de Dios? Es justamente que un hijo de Él, que su pueblo se vaya tras la idolatría. La palabra nos habla de un nombre que nosotros no debemos olvidar. Porque Dios le dio también su nombre a su Hijo, un nombre sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla y confesará que Yeshua es el Señor. En el verso 17 del capítulo 44, dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de vuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, y como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mire lo que le hablan a Jeremías, a vos no te oiremos, vamos a ejecutar nuestros planes, porque tenemos pan. ¿Sabe que el diablo sana? ¿Sabe que el diablo también te da? Pero ¿sabe cuál es el precio de él? Tu alma. Tu alma. Yo, cuerpo, alma y espíritu está entregado al Señor para redención y vida eterna. Pero acá dice, y bueno, se conformaron con un pedazo de pan. Se conformaron por estar alegres, ¿no? Pero no se conformaron con tener el gozo de la salvación. Y hicieron ¿a dónde? Y acá ya estamos por terminar y esto es muy importante. ¿A quién le hacían culto? Los israelitas. ¿Y a quiénes le hacen culto? Los islámicos. ¿Y a quiénes le hace culto el cristianismo católico romano? Culto a la reina del cielo. Se subió una prédica hace poco, la primera parte, de Babilonia, madre de la gran ramera. En Tiempo de Dios la puede buscar. Y eso le da pie también a entender más la palabra. Donde explica que la reina del cielo, Semiramis, madre y esposa de Nimrod, que es la adoración y también el secreto, donde está escondido, que es la madre con un niño en brazo. Y la adoración a esa madre con un niño en brazo tiene que ver con la práctica babilónica y la ira de Dios al quien la practica. Debemos tener en cuenta que la mezquita en Jerusalén y en cualquier momento va a desaparecer. No lo digo yo, proféticamente hablando. Sabiendo que el reino del norte es la Meca. Escúcheme, el reino del norte, o sea que hoy hablé de turcos, turcomanos, ¿no? Hablé de Armenia, hablé de varios países del reino del norte, en la Meca, que
que es la cual levantó Mahoma, ¿no? Puso adentro de la Meca, en el secreto, una vagina de Semiramis, una ostra, una vagina de Semiramis, donde ellos oran, tocando la vagina, para multiplicarse. Y así lo hicieron. Y esa vagina pertenece a Semiramis, la reina del cielo. Entonces, cuando yo descubro esto, digo, claro que sí, como Dios va a aceptar. Es un gran pueblo el islámico y creció mucho, pero también adora a dioses falsos, a paganos. Que realmente si nosotros vamos a quién es Semiramis, ahora ya no hay tiempo, estoy casi por terminar, es una profanadora, es aquella que sexualmente ataca promiscuamente a la familia, lo lleva a la apostasía, lo saca del propósito de Dios y da para que el ser humano en su carne se deleite. Pero, como dije, lleva tu alma al infierno. Estos últimos tiempos son un periodo de tribulación. Estos serán los días en que el anticristo asuma el poder. Estamos hablando de estos tiempos. Estamos hablando después de la pandemia. Y él va a acceder al poder en la base a un programa de paz. Él va a acceder, va a tener derecho de hacer esa base, el acceder a poner esa base del programa de paz. Como resultado habrá paz falsa durante la primer parte del periodo de tribulación, en la primer parte del periodo de tribulación. Entonces, a la mitad de los 7 años, una fuerza militar proveniente del norte se dirigirá a la tierra de Israel. Y esta invasión desencadenará en la gran tribulación. O sea, que después que veamos nosotros la invasión a Israel es en la mitad de tiempo, tiempo y la mitad de tiempo comienza ahí la gran tribulación. A Dios gracias damos que nosotros ya no vamos a estar. Amén. Quebrantando la paz falta, logrando por el anticristo y provocando la invasión a Israel. Se levantará el reino del norte y los musulmanes, todos los islámicos, para atacar a Israel. También hablamos de Rusia, ¿no? Pero hay una parte de Rusia también que son los ismaelitas. Sabemos que tiene mucho para dar, los tiempos del reloj también Sí, acá sí. están caminando y no sé cuánto No, ya está, ya terminó. tiene para más, pero quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Cuál es la profecía para este año, para el 2020? Bueno, todo lo que se habló es proféticamente, pero si bien hablé del nombre de Dios, de Yud He Vav Hei, de la YH corta H, que usted la busca en cualquier glosario bíblico, la profecía para el 2026 tiene que ver con estos cambios, tiene que ver con el avivamiento de la iglesia y tiene que ver con el tiempo de donde va a haber paz ficticia, pero también donde el anticristo está preparando el tiempo para ocupar su trono. Son tiempos difíciles, comenzará a reinar el engaño, la paz aparente, los cambios sociales, la preocupación por la humanidad. Y cuando todo esté aparentemente calmo, es ahí donde vendrá el Señor. Pero en el 2026 va a haber un kairos de Dios, va a haber una intervención divina de Dios. Veremos un avivamiento muy grande en la iglesia, que ya se está gestando, que ya se está preparando.
porque el 26 es el nombre de Dios, el nombre profético de Dios, así que va a ser un año profético de Dios para su pueblo, para la iglesia, para los convertidos, para los que se agreguen, para las conversiones nuevas, para todo aquello que va a integrar, porque a través de que habrá mucha paz o habrá esa falsa paz, habrá también muchas presiones, habrá muchos tratos con el ser humano, y también es donde querrán implantar el chip. Entonces, pienso que mucho antes del año 26 querrán implantar el chip de comprar y vender, que sin el chip no van a poder ni comprar ni vender. Entonces, para el año 26 hay que prepararse, pueblo de Dios. Hay que prepararse. Y ya con esto termino, tengo mucho más. Se entiende que esto es, como decir, abrir un panorama, pero es mucho más rico, es mucho más importante poder desarrollarlo así en 2 horas, 3 horas y varias semanas, ¿sí? Dios les bendiga.